Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Hugo Salomón Abdala nació en San Miguel de Tucumán el 28 de mayo de 1953. Surgido en el Club Atlético Independiente, jugó un par de partidos entre 1972 y 1974. Defensor central, duro, pero con jerarquía. Tuvo un paso prolongado por el Club Atlético Atlanta, donde jugó 166 partidos entre 1975 y 1979. Luego de un paso por el fútbol exterior, volvió a la Argentina para defender la camiseta de Nueva Chicago en aquella mítica temporada de 1981, consiguiendo el primer ascenso del equipo de Mataderos a la primera división profesional del fútbol argentino. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Hugo Salomón Abdala, el Turco Abdala, un símbolo del Chicago campeón de 1981. ¿Quién tenemos del otro lado de la línea? Zaguero central, recio, expeditivo. Quienes lo vieron jugar nos señalan un frontón defensivo. Surgió en aquel gran Independiente copero de comienzos de los 70. Fue figura en Atlanta, donde disputó 166 partidos entre 1975 y 1979. Recordemos que era un Atlanta instalado en primera división. Luego de un paso por el fútbol mexicano, en 1981, regresó al país para vestir la camiseta de Nueva Chicago, donde fue un baluarte del equipo de Mataderos que consiguió el campeonato de Primera B y el primer ascenso de Chicago a la primera división del fútbol argentino. Así que hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, con la consigna de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender, Hugo Salomón Abdala, el Turco Abdala, un símbolo de Atlanta y de Nueva Chicago. Hugo, lo saluda Carlos Zaira junto a Nicolás Podrosnik. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, un placer tenerte aquí en el aire de Abrí la Cancha en estas charlas de vestuario con la idea de recorrer tu carrera. ¿Qué te parece? Sí, no hay problema. Vos sabés que estamos para eso, ¿viste? Dale. Vos sabés que la primera pregunta que siempre hacemos tiene que ver con la infancia, tiene que ver, en este caso, con el Hugo Pibe, con los sueños de fútbol que seguramente ya tenías en tu Tucumán natal. ¿Cómo era Hugo Abdala de pibe y su relación con la pelota? Bueno, te explico. Yo nací en Tucumán, en un barrio llamado Villalena, donde prácticamente estaba en una escuelita de fútbol. Cuando cumplí los 14 años, el gran maestro Luna, que era el técnico de ese equipo, que se llama Tucumán Central, a donde salieron varios jugadores. Te explico, Tucumán Central sería un Argentino Junior, a donde surgían varios jugadores que iban a diferentes equipos de ahí, equipos grandes de Tucumán y a la vez a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y tuve la suerte a los 14 años de jugar en primera con el nuestro Luna en ese equipo, y el mismo año vino Vélez, me quería traer para acá, o estudiante mismo, y papá, no, un tipo duro, un árabe duro, no quería saber nada que deje mi Tucumán ese querido y ser tan chico, venir a Buenos Aires solo. Y bueno, nada, pasaron 2 o 3 meses y volvieron a insistir. Vino un representante y me trajo Independiente, así que llegué a Avellaneda, 14 años, hice una práctica, tuve una semana y volví. Y bueno, ya en esa semana que estuve en Tucumán me llamaron de vuelta para integrarme a los planteles de divisiones inferiores de Independiente, ¿no? Ahí nos metemos en esa historia, ¿no? Que tiene que ver con Independiente, con un Independiente enorme en aquellos tiempos. Pensaba en tu Tucumán querido y en Solórzano, ¿no? Figura de Vélez en aquellos días, tucumano, uno de los grandes del fútbol de tu provincia.
Sí, mirá, yo recuerdo que la mayoría de los jugadores venían a Vélez. Inclusive tenía un primo hermano, que hoy falleció, tuvo interés Vélez, tuvo en práctica acá en Vélez Arfield, tuvo Solórzano, tuvo el arquero Caballero, muchísimo, el Negro Quintero. Claro. Y bueno, mi primo Salomón, que jugó en San Martín de Tucumán, que hoy tiene al nieto jugando en Tigre, ¿no? El pibe Salomón. Mirá. Claro, aquel arquero, si mal no recuerdo, de los 80 de San Martín de Tucumán. Sí, un poquito menos, inclusive, porque era uno de los primeros campeonatos nacionales que hacían. Claro. Y así que era una cantera muy importante la de Tucumán Central, donde traían varios jugadores. Inclusive te digo, cuando vivimos nosotros éramos 10 y de los 10 quedamos 5, incluido el arquero Ruiz, que atajó en Rosario Central y después en Atlético Tucumán también. El Petizo Ruiz, ahí sí lo tengo más identificado. Claro, el petizo, le faltaba altura. Hoy no jugaría con los técnicos nuevos que tenemos, ¿viste? Porque hoy te piden jugadores de básquet, te piden todo altos. Ahora sí, Hugo, nos metemos en esa historia de Independiente, ¿no? Porque llegaron a un club tan grande como es Independiente, encima en un gran momento, ¿no? Porque venían a ser campeones 70, 71, el equipo copero. ¿Cómo fue llegar a la Avellaneda Roja? Bueno, para mí fue algo hermoso. Yo tuve la suerte de vivir en la pensión de Independiente con grandes jugadores como era Carlito Gaibo, Chiri, Galván, Sayorato, Ruiz Moreno. Te puedo nombrar Humberto Bravo, una cantidad, Medina, el suplente de Santoro. Bueno, vivía en esa pensión donde éramos casi 23 jugadores y los 23 llegamos a jugar en primera. Yo empecé jugando en séptima división, donde tuve la suerte de ser campeón. Después llegó la selección juvenil argentina, donde viajé por todos lados, conocí todo el mundo por intermedio de la selección. Jugué el campeonato de Cannes en el 71. Fuimos campeón panamericano de medalla de oro invicto en Cali, Colombia, con la selección juvenil que en ese momento la dirigía Rubén Bravo y Pisuti. Así que también tuve la suerte de integrar la Sub-23, que sería la selección mayor antes de llegar a la principal, era la Sub-23, donde había jugadores como Pañanini, Reza, Filiol. Y bueno, tuve la suerte de hacer una gira con ellos también. Por eso te digo que Independiente fue algo muy lindo, muy hermoso para mí. Llegué a debutar en el 72 contra Gimnasia de Grima de Jujuy, y después otro partido con Racing, ¿viste? Y después me tocó comerme mucho banco porque tenía delante mío un fenómeno como era Miguel Ángel López, ¿no? El zurdo López. Vos sabés que hace un tiempo tuvimos acá en el programa al Chivo Pavoni, a Dante Mircoli, muchos de los grandes de aquel Independiente, y decían, mira, este es un equipo de hombres. Uno imagina que para los pibes era difícil entrar en aquel equipo. Bueno, yo tuve la suerte de compartir vestuario con ellos, ser profesional, y tanto como Pavoni, Mircoli, Santoro, Miguel Ángel López, Pancho Sá, te puedo nombrar todo ese equipo, todos esos jugadores de primer nivel a donde ganaban todo. Y la verdad que compartí vestuario con ellos, jugué, fui compañero con ellos y fue algo que yo nunca lo había pensado, ¿viste? O sea que era un sueño para mí compartir un vestuario y estar con ellos entrenando, ¿no? Uh-huh. Ya nos metemos, ¿no? Más adentro de esta historia. Te voy a preguntar por ese clásico que le ganaron 4-1 a Racing, que vos lo jugaste, porque en los 70 Independiente lo tuvo de hijo a la academia. Pero vos nombraste a un grande del fútbol argentino, hoy lamentablemente bastante olvidado, que fue Rubén Bravo, el maestro Bravo. Goleador, campeón con Racing en los 40, fue uno de los hacedores de aquel gran Talleres de los 70 como entrenador. ¿Cómo era Rubén Bravo? No, una persona sensacional. Yo hay dos técnicos que lo voy a recordar por toda la vida, como fueron Rubén Bravo y Roberto Ferreiro. La verdad que fueron dos personas sensacional conmigo. Inclusive te puedo decir, Juan José Pisuti, que eran los técnicos de la selección. Tuve la suerte de que, como te dije, conocí con Independiente y con la selección juvenil
prácticamente todo el mundo, así que yo soy muy agradecido a Independiente porque la verdad que me abrió la puerta acá y bueno, y tuve la felicidad de haber jugado en el fútbol profesional de acá de Argentina, ¿no? ¿Y el Bocha cómo era de pibe? ¿Cómo era ese Bochini que vos conociste, que eran casi de la misma categoría? Me parece que eran de la misma categoría, 54, ¿no? Pero claro, vos lo descubriste antes de tiempo. Sí, mirá, yo soy 53, el Bocha un año menor que yo, pero prácticamente jugamos en todas las divisiones, casi juntos, campeón en todas las divisiones, yo te digo, quinta, cuarta, tercera, primera, fuimos campeones siempre. El Bocha fue un grande, la verdad que daba gusto verlo de chico jugar, con una habilidad, con una técnica impresionante. Un pibito, si vos lo veías, aparte por el físico que tenía, uno lo veía y dice, te pibe, no sé cómo puede hacer para sacarse tanta gente de encima. Aparte de ser asistidor, que salieron goleadores y todo con él, hacía goles también. Así que una cosa de loco, ¿viste? Cuando él venía, se nos quedaba acá, le daban 2 o 3 días, iba siempre a Zárate porque vivía allá, pero un pibe muy sencillo, serio, y cuando entraba a la cancha, un monstruo. La verdad que jugadores como Bochini, no, hoy no se ve. Te lo pregunto como defensor, Hugo, como defensor. Uno lo veía, yo lo vi jugar a Bochini y parecía increíblemente lento. Hace un tiempo Camota Acuña, el ex jugador de Racing, nos dice, no, era el más rápido de todos. ¿Cuál era el secreto para que no le pudieran sacar la pelota? Mira, yo te digo, como te expliqué, no tenía físico, pero a la vez era una persona que no te gameteaba para los costados, vos venías a marcarlo, te enganchaba, te levantaba la pelota sobre el pie y te buscaba la pierna menos hábil tuya. Lo dijo Ruggeri el otro día. Ruggeri le quería pegar una patada y no lo podía encontrar para pegarle porque era pero muy astuto, muy vivo, ¿viste? Claro, un jugador impresionante, un jugador fuera de serie, era una cosa de loco. Era una cosa de loco, te asistía a los delanteros, eran todos goles, te daba una pase, te marcaba, te gambeteaba, tirándote la pelota por arriba del empeine tuyo, no llegabas nunca. Hacía fácil lo que es virtualmente imposible. Estamos hablando con Hugo Abdala, que es el gran defensor surgido Independiente, figura enorme de Atlanta, y un puntal de aquel ascenso de Nueva Chicago en 1981. Hugo, ¿por qué te vas a Atlanta? ¿Por qué no tuviste tantas oportunidades en Independiente? Bueno, mira, es una larga historia y es una linda anécdota, digo yo. Vos sabés que yo, siendo suplente de Miguel Ángel López, cuando nos tocaba jugar a los que éramos suplentes, porque Independiente tenía que competir por Copa Libertadores, teníamos que jugar nosotros, obvio. Hacíamos un partido acá, justamente estoy de Mar del Plata hablando, un partido con San Lorenzo de Mar del Plata. Ferreiro, te hablo año 74, Ferreiro campeón del mundo, año 73. Termino una práctica, tenemos que viajar el sábado para acá, para Mar del Plata, y le pregunto a Torrado, que era el utilero nuestro, el que prepara el rugby, sabe quién juega y quién no juega, ¿viste? Eso ellos lo saben un día antes. Y le pregunté al negro si, ya que no jugaban todos los titulares, tenía la posibilidad de jugar contra San Lorenzo de Mar del Plata. Y me dice, no, te mando al banco, Turco, me dice, va a jugar Semenegui de 2. Lo quiere probar Semenegui de 2. Entonces yo, ya sabiendo todo esto, el micro salía de ahí de Avenida Mitre, de la sede, y bueno, llegué un rato antes porque nosotros vivíamos la pensión, estábamos ahí cerca, le pregunto a Roberto, que te lo repetí antes, Pipo Ferreiro, fue mi padre, fue todo para mí. Le digo, Pipo, ya que mañana no juegan todos los titulares, me imagino que tengo una oportunidad de jugar. Yo ya sabía que no jugaba, ojo, y me dice, mire, Turco, yo no le di explicaciones a nadie, me dice, pero vos sos un pibe que prácticamente vivís acá en el club, sos del club, y a vos te voy a contestar, quiero probar a Semenegui, me dice. Y bueno, yo ya estaba un poco acelerado porque las selecciones juveniles había hecho toda una gira con la más grande,
jugando de titular, el nieto Paulino en el banco, que era de Racing. Digo, bueno, si es así, busque otro jugador porque yo no viajo, le dije. Y me dice, bueno, haga lo que quiera. Entonces me vuelvo a la pensión y le digo a uno de los pibes de cuarta que se quede, porque los sábados le daban permiso para ir afuera. Le digo que le iban a llamar porque no iban a ir a buscar otro jugador para que fuera al banco, que faltaba un jugador en el plantel. Bueno, fue así. A la tarde me arrimo a la sede, hablo con Cacho Sobral, que era el presidente. Le digo que no quería jugar más porque o que me vendan a algún lado o que me manden a algún lado, que yo no quería jugar más porque no tenía oportunidad de jugar. Y me dice, vos sos patrimonio del club, que no te vas a ir acá, que estás loco. Lo que sí podemos hacer es prestarte un año afuera, ¿ves? O a cualquier equipo que esté interesado. Y Atlanta en ese momento se interesa Independiente por Pichol Rodríguez de Atlanta. Entonces mandan una lista de 10 jugadores y entre los 10 jugadores estuve incluido yo. No sé quién era el técnico, no recuerdo bien, no sé si era Altamura o otro presidente del club. Dice, no, Abdala lo queremos definitivo. Y recuerdo, mirá, no sé el número de plata de ahora, pero sé que ellos habían vendido al Babi Cortés a España, creo que en 40 millones de pesos. No sé si me pagaron 30 Atlanta, creo que algo así era. Y bueno, esa fue la historia porque me voy de un club que hasta el día de hoy lo sigo queriendo, a donde me inicié, a donde me dio todo. Y bueno, viste cómo es la vida de un jugador. Tenés que ir a donde vos tenías ganas. Yo era muy chico, pero viste, ya pintaba como para jugar en una primera división en cualquier equipo. Así que esa fue la historia de Independiente. Después, si querés, cuando pasemos lo de Atlanta, te comento, porque después la llegada de Ferrero a Atlanta fue por mi persona, porque yo me preguntó el presidente del club y yo lo recomendé, ¿no? Claro que nos vamos a meter en esta historia, Hugo, ¿no? Que tiene que ver con Atlanta, porque sos un símbolo de una época de Atlanta. Jugaste 170 partidos, fuiste capitán del equipo. Un Atlanta, y esto vale recordarlo, instalado en primera división. Digo esto porque Atlanta no juega primera desde hace casi 40 años. Pero Atlanta venía de hacer una gran campaña en el 73, de casi consagrarse campeón, de ser un equipo históricamente formador de grandes jugadores, de notables jugadores, e instalado en la primera división del fútbol argentino. Ibas a un club importante de la época. Eso hay que remarcarlo también, Hugo. Sí, no es el Atlanta de hoy. Atlanta era un equipo de primera división, un equipo entre de la mitad, no diría de la mitad, sacando los grandes, ahí lo podías evocar Atlanta porque era un equipo que había peleado el campeonato, como lo dijiste, en el 73 con grandes jugadores, y cuando yo llego en el 75 se armó un muy buen equipo. No me costó mucho amoldarme al equipo y agarrar la titularidad. Te digo que era un equipo donde estaba Butiche, Asolini, Gutiérrez, Rigol, Sidoni, Candó, Pinaroli. La verdad, un equipo que podía hacerle partido a cualquier equipo, a grandes, como le ganamos a varios equipos grandes. Ganamos a River, le ganamos a Boca, ganamos hasta inclusive le ganamos a Independiente. Por eso te digo, Atlanta era un equipo de primera visión de verdad. Uh-huh. Pienso en Charly Carrió, que también lo tuvimos hace poco en las charlas de vestuario, otro gran valor surgido de aquel Atlanta. Claro, te digo, claro, inclusive en ese equipo después aparece Carrió, aparece el Niato Torres, aparece Asolini inclusive, que después fue vendido a River. Salieron varios jugadores, era como vos dijiste, era otra de las canteras lindas de acá del fútbol argentino, salieron muchos jugadores, muchísimos, inclusive el ruso Rigolsi, ¿no? Que luego pasó por Boca y después regresa a Atlanta. Ahora, Atlanta tenía la característica de ser un club muy social también en aquellos días. No solamente tenía fútbol profesional, sino que era un club con una enorme cantidad de socios. ¿Eso lo vivía el futbolista de Atlanta en aquellos días, Hugo? Sí, yo te digo, en aquella época ir a Atlanta era como decir ahora ir a un Vélez. Claro.
un tiempo atrás ir a un Ferro. Socialmente eran equipos muy importantes, aparte no te olvides que la ubicación que tiene la cancha Atlanta es importantísima, y la verdad que la colectividad es muy grande, y el que es de Atlanta, de verdad. Son muy hinchas, lo sienten mucho, y la verdad que viví un momento pero hermoso. Lástima que nos tocó el descenso en el 79 con un campeonato o con un descenso que jamás en la vida lo vi, que de 4 se salvaba uno solo, ¿viste? Ya nos metemos con eso que se denominó para siempre el cuadrangular de la muerte, pero le quería preguntar por otro nombre propio, porque recién hablábamos de Rubén Bravo, usted lo nombró al maestro Juan José Pizzuti, y usted lo tuvo en Atlanta a un técnico como fue Victorio Spineto, que es otro de los grandes olvidados de la historia del fútbol argentino. ¿Qué nos puede decir de Victorio Spineto, Hugo? No, el viejo un fenómeno. Lo que pasa que yo te cuento, pasé por tanto técnico que la verdad que a veces te olvidas de un montón. Si yo me pongo a recordar en Independiente inclusive, en Atlanta hasta nos dirigió Pipo Rossi también, pero Don Vittorio, que vos me preguntás, Don Vittorio, una persona sensacional. Lamentablemente cuando nos tocó él dirigir a nosotros ya estaba muy grande, ¿viste? Ya estaba bastante grande, pero fue un fenómeno. Inclusive también tuvimos a Bettinotti ahí en Atlanta, a Vittorio Coco, que fue jugador y técnico en Atlanta. Hubo muchísimo, pasaron Luis Artime en el 79 también, cuando descendimos, y pasaron pero montones de técnicos, viste, que lo tenés que recordar y fueron muy buenos. Pero sobre lo que vos me hablás, tengo un recuerdo muy lindo de Don Vittorio. Bien, vale la pena recordarlo. Y ahora nos metemos, sí, en un tema bastante espinoso, complejo, y tiene que ver con aquel famoso cuadrangular de la muerte, ¿no? Ese cuadrangular, Platense, Atlanta, Chacarita, Gimnasia y Esgrima La Plata. ¿Qué nos puede decir de aquel campeonato? Porque siempre quedó la sensación que tal vez la comisión directiva de Atlanta no hizo lo que tenía que hacer para mantener el equipo en primera. Bueno, yo te explico. Es largo de hablar. Por ejemplo, en ese momento me tocó ser el capitán del equipo. Me tocó ser apuntado por la gente de Atlanta por ser capitán, por ser referente del equipo, por ser el más grande. O sea, por un montón de cosas, bueno, cayó la culpa sobre el Turco Abdala, ¿no? Pero lamentablemente yo dejé la vida por ese club. En un momento dado, vos sabés que siempre se acostumbra, cuando van a buscar un técnico, consultarle a los referentes del equipo, ¿viste? En este caso, yo como capitán, vino un presidente que quiso cambiar lo que era Atlanta, y lamentablemente no, para mí no pudo haber sido nunca presidente de Atlanta, y pienso que al descenso nos mandó él, al margen de que veníamos mal 3 años atrás, que no hacíamos goles, pero en esto tenés que ser muy pillo, muy vivo, ¿viste? Calcular, no podés traer, Artime recién empezaba como técnico, tenés que traer una persona de experiencia, una persona que conozca el paño, ¿viste? Porque si vos te fijás, Gimnasia, Platense y Chacarita se habían armado con técnicos de muchísimas experiencias. Así que yo por eso te digo, hoy no le voy a echar la culpa a nadie, ¿viste? Claro, está bien. De repente yo le digo, Hugo Masi, busca un técnico de experiencia, un técnico que conozca el paño, que conozca lo que es pelear un descenso, ¿viste? Y no podés traer un técnico que recién empezaba, y aparte hubo un montón de cosas raras, ¿viste? Por ejemplo, nosotros fuimos a jugar el primer partido en la cancha de Chacarita, y te puedo decir que no existía el doping, y de repente había jugadores de Chacarita que lo usaron. Llegó una persona de Chacarita, que era la hinchada, con una taché diciendo que eran de toxicomanía, o sea que no apretaron.
nos saltaban en el techo de chapa del estadio Chacarita, en los vestuarios. Y no recuerdo bien quién era, no sé si era Rolando, el árbitro, y me decía, Turco, lo suspendemos. ¿Qué me le va a suspender? Si un jugador en la cancha, nunca vi que mataron a un jugador en la cancha, le digo. Nos echaron a los directivos, nos echaron a las hinchadas, nos echaron a todos. La verdad que jugamos solo contra todos, bueno, y el resultado está a la vista, ¿no? Lo perdimos el primer partido. Sí, el tema del doping, que yo creo que ya prescribió, que ya es pasado, ¿no? Aquello de aquella historia. Yo creo que lo condiciona también Atlanta que Luis Artimia haya hecho una declaración pública en aquellos días, justamente hablando del tema del doping general del fútbol argentino. Sí, así fue, normal, ustedes lo saben como periodista. Sí, sí. Fuimos a jugar uno de los últimos partidos en la cancha Rosario. Bueno, que él estaba convencido que los jugadores, que acá no quieren algo real, que no sé si quisieron asustar a AFA por ese lado. Sí, y estábamos en un Hotel Italia, recuerdo, ahí en Rosario, y bueno, hice una nota con el gráfico que casi vamos todos presos. Claro. Hoy pasaron más de 40 años, no se dimensiona lo que significó aquella declaración de Luis Artime con el tema del doping. Bueno, a partir de 1980 se instaura el control antidoping en la primera división, en todos los partidos, justamente en relación con lo que se vivió en aquellos días. Estamos hablando con Hugo Salomón Abdala, el turco Abdala. Salimos de esta historia de Atlanta y nos vamos a un lugar muy grato, porque usted tiene un sitial hermoso en la historia de Nueva Chicago, porque fue uno de los puntales de aquel equipo que ascendió en 1981. ¿Cómo recuerda aquel campeonato y aquel ascenso con Nueva Chicago? Bueno, mira, eso es muy lindo, muy importante lo que me pasó después de tener un descenso con Atlanta. Me fui un año a México y vos fijate la vuelta que tiene la vida. ¿Quién me llama para ir a...? Me casé. Cuando volví de México, me casé con quien es mi señora hoy, que tengo una familia hermosa. Me llama Mario Franceschini, que fue compañero mío en Atlanta, y me llama Roberto Ferreiro para ir a Chicago. Te digo, sinceramente, no sabía lo que era Chicago. Yo sabía que era un equipo que tenía su estadio en Matadero, que convocaba a un montón de gente, y nosotros, la verdad que lo veíamos porque hizo varios partidos de local en la cancha Atlanta, y nosotros los sábados, cuando hacíamos la última práctica para ir a competir el día domingo, veíamos llegar gente con una camiseta verde y negra que no entendíamos quién era. Yo no conocía de la cancha y jamás había jugado en primera vez, y yo quería dejar de jugar porque, como te digo, me había casado, venía de Brasil, de luna de miel, y me llama Pipo que fuera. Fui a un partido amistoso contra Quilmes, cancha de Chicago, Matadero, que digo que era impresionante. Llevaba más gente en la práctica esa que hicimos amistoso con Quilmes que Atlanta en un partido oficial. Una cosa de loco. Así que bueno, me incorporé ahí. Cuando llego estaba todavía Pipa Higuaín, el papá Pipa Higuaín. Claro. Jorgito Higuaín, que es muy fana de Chicago. Me dice, Turco, por fin vamos a poder jugar juntos. Dice, qué alegría. Entonces, estábamos haciendo la pretemporada, todo bien, terrible, ya armando el equipo para competir el campeonato de primera vez. Y llega un pedido de Gimnasia y Grima de La Plata por Pipa Higuaín. Lo pagan la plata impresionante, la plata que era muchísima para la división, lo tuvieron que vender. Bueno, quedó, o sea que la pareja central ya faltaba uno ahí. Entonces Chicago, gente de Chicago habla con Vélez, que mirá, que digo con Vélez, con los pelotes que tiene. Traen al pibe Larramendi, que es un pibito de tercera, un flaquito que si vos lo veías, este se quibrando, le digo. Alto el flaco Larramendi. El flaco Larramendi, cuando yo lo vi, digo, este flaco, pero bueno, lo mandé que siga el 9 por todos lados, ya me tiré atrás. El muerto Pedraza, pobrecito, que en paz descanse, me lo atendía por adelante. Hicimos una campaña sensacional, la verdad, inolvidable. Después de 70 años se consagra campeón
Y el mismo día, 7 de noviembre del 81, cancha de Chicago contra Estudiantes, tengo la satisfacción, salí en un patrullero de la cancha, nace mi primer hija. ¡Qué bárbaro! La verdad que no me puedo olvidar jamás en mi vida. ¡Qué bárbaro! Que se dio todo, por eso te digo que en la vida hay revancha, ¿viste? Y para mí eso fue inolvidable hasta el día de hoy. Te puedo asegurar que es una locura. Y bueno, por ese lado también quedé pegado a ese club, es inmensa la gente, la cantidad de gente que lleva, y no se merece estar como está tampoco ahora, ¿viste? Lamentablemente un equipo que ascendió en 2 o 3 oportunidades y no se pudo contener en primera división, ¿viste? Es una lástima, porque yo te puedo asegurar que si Chicago tiene un par de temporadas en primera división, es impresionante, no tenés cancha para jugar. No, Chicago demuestra en cualquier categoría que es una institución que tiene un arrastre que es fabuloso, pero es cierto, le cuesta horrores mantenerse en primera división. Es más, la última vez que subió a primera fue el 2015, el campeonato de 30 equipos, y le tocó bajar en ese campeonato donde había 30 equipos en primera división. Ahora, qué fantástico, Hugo, que jugó tan solo un año en Chicago, porque no va a ser parte del equipo que juegue un par de temporadas en primera división, 82-83, y pasaron 40 años y el pueblo de Matadero lo sigue recordando como un ídolo. Es algo fantástico. Sí, la verdad que a mí me reconforta. Yo voy a Matadero y en mi casa, pero bueno, ojo que yo me fui de Chicago porque yo tenía una cláusula que había arreglado con el presidente, no me la cumplió, Roberto Ferreiro, que yo siga en el club. Y bueno, nada, hablé con una gente amiga del Porvenir, y te nombro una persona como fue Quindimil. Uh-huh. La verdad que pedí una plata como para no jugar en el año 82, como para que me digan que no en el Porvenir. Y prácticamente ya estaba como para dejar, estaba económicamente, no tenía problemas, estaba bien con mi familia. También tenía carretera para jugar un par de años más. Entonces pedí una plata para que no me la dieran. Me dieron todo, tuve que ir. Armamos un equipo impresionante también en el Porvenir, con el Beto Pascuti, con Carlito López, Walter López, el Chino Benítez, Caicedo, Molnar, Coronel. La verdad que un equipo impresionante, el equipo del Porvenir, a donde me quedé hasta el año 84, y el 85 la idea mía era el último año sí, o retirarme en Independiente o en Chicago. Y volví y me retiré en Chicago. Hugo Salomón Abdala, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha. Gracias de corazón por permitirnos recorrer esta historia. Hermosa, bellísima, una historia muy futbolera. Y la última pregunta, ¿el Turco Abdala jugaría hoy? Te damos la camiseta de Chicago, la de Independiente, la que quieras. El Turco Abdala de los 70, aquel gran defensor, ¿jugaría en el fútbol argentino actual? Sí, no hay problema, el fútbol siempre fue el fútbol. O sea que hoy el fútbol es un poquito muy rápido, corren demasiado. Te digo, para un defensor como éramos nosotros, y no sería muy fácil jugar, porque yo la verdad, la condición física era lo que más me ayudaba en ese momento, en aquellos años. Sí, tranquilamente podía jugar, ¿por qué no? Turco, muchísimas gracias por esta media hora, por estos recuerdos y por esta historia. No, te agradezco a vos, porque la verdad que hay muchos chicos. El otro día estábamos reunidos en una confitería de Matadero con todo el plantel del 81, festejando los 41 o 42 años que pasaron, y de repente había chicos con las camisetas de Chicago y padres jóvenes que no nos conocían. Claro. Y date cuenta que, por eso te digo, quizá tendríamos que ir a la zona de Matadero a que nos vean, a dar algunas charlas para que conozcan un poquito más, ¿no? Totalmente. Y esto ayuda, lo que vos acabás de hacer ayuda, porque escuchando una emisora como la de ustedes,
estos chicos van a aprender y van a saber quién éramos y lo que hicimos por los clubes. Por eso la consigna nuestra en esta charla de vestuario es preguntar para escuchar y aprender. Hugo Abdala, ahora sí, un abrazo de corazón. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias para usted. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.